Bueno, empezamos principalmente con el tema de la agenda política boliviana aquí en nuestra región, la designación del exministro de Economía Luis Arce como candidato del MAS en una fórmula junto al ex canciller David Choquehuanca. Bueno, mantiene, según revelaron algunos dirigentes y parlamentarios, divididos a sectores del MAS, específicamente al mundo de los campesinos y también al sector indígena, el núcleo más fiel al ex mandatario boliviano Evo Morales. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la figura de Arce no es dentro de lo que existe, ¿no?, como posibilidades para la elección presidencial de consenso? Se lo preguntamos a Sergio Molina, analista internacional. Don Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Saludarlo. Igualmente. ¿Boliviano? Boliviano y chileno, sí. Pero muy bien, porque además tenemos ahí una mirada cultural y desde un punto de vista de la idiosincrasia y de la orgánica política, por supuesto, mucho más próxima a lo que realmente está ocurriendo en ese país. Primero, a ver, vámonos a ir un poquito para atrás, para tratar de saber cómo usted entiende todo el proceso por el cual está pasando su país. El presidente Evo Morales está ¿en calidad de qué en Argentina? ¿Perseguido político, exiliado, presidente fugado, responsable de fraude, presidente objeto de un golpe de Estado? ¿Cómo usted definiría la situación del presidente Evo Morales? Bueno, legalmente, primero estuvo exiliado en México, una vez que renuncia y deja el poder. En esta discusión sobre el golpe de Estado que se protagonizó en noviembre. Estuvo en México unos días, posteriormente pasó a la Argentina. En la Argentina tuvo dos momentos, uno simplemente como asilado y ahora, debido a que en Bolivia hay una orden de captura internacional contra él, se le da el estatuto de refugiado en Argentina. O sea, esto cambia a raíz de que en Bolivia empieza a haber una persecución judicial en contra de su figura, y para que esto no ocurriera y Argentina no estuviera obligado a extraditarlo, se le da el... ¿Y usted lo cree así? ¿Cree que el presidente Evo Morales es un perseguido político? Yo tengo la impresión que o sea, al margen de lo que son las definiciones que podemos dar respecto a lo que pasa, creo que el gobierno de Evo Morales termina de una manera abrupta, de una manera muy compleja, en la cual hay un movimiento popular importantísimo. Pero paralelamente hay un complot entre la policía y el ejército que colaboran a este movimiento popular y que terminan con su gobierno. Ahora, era un gobierno que desde la perspectiva de la sociedad era bastante ilegítimo, en la medida en que se había hecho un fraude electoral días atrás. Claro, antes de eso, y anteriormente había incumplido el plebiscito del 21 Bueno, de febrero. la pregunta es si Evo Morales es víctima de un golpe o es victimario, digamos, victimario de la democracia. Desde la perspectiva ¿Es responsable de ese orificio de conteo electoral que se produce o no, digamos? Desde la perspectiva teórica de la ciencia política es un golpe de Estado. Okay. Hay un pedido por parte de las Fuerzas Armadas para que renuncie y renuncie el presidente. Claro, y si él no acepta... La pregunta era, bueno, ¿y si el presidente no acepta qué? ¿Qué pasaba si no aceptaba? En un régimen democrático las Fuerzas Armadas se tienen que subordinar al poder civil. Esta es la forma tradicional en que se hace. Eso no hubiera ocurrido. No es una función militar andar pidiendo que salgan presidentes, digamos. Así es. Pero eso no es suficiente para explicar el proceso, porque gran parte del movimiento que se hace contrarrevolucionario, por tomar un término marxista que existe en este momento, tenía un sustento popular muy importante, sobre todo en las ciudades. Las ciudades que se habían decepcionado, no se olviden que Evo Morales gobernó 14 años, y en esos 14 años tuvo momentos en los cuales su popularidad y su importancia fueron determinantes. Es el presidente que más años estuvo en la historia de Bolivia y el presidente con más popularidad en la historia de Bolivia. ¿Se lo debe a Luis Arce? Y se lo pregunto porque Luis Arce es el arquitecto que le permitió a Bolivia, dentro de todo el eje bolivariano, ser la única nación con crecimiento sostenido y con un modelo económico que, bueno, podría discutir eventualmente matices, modificaciones, todo es perfectible. Pero si uno visualiza, Bolivia tuvo periodos de crecimiento bastante importantes y logró mezclar un poco esa visión más estatal del propio presidente Morales con la necesidad de inversión privada. O sea, ¿le debe Morales algo a Arce o no? Sí, totalmente.
hay dos componentes importantes. Este es uno. El otro es obviamente la parte cultural indígena y es, bueno, y lo que tiene que ver con la forma en la cual reivindica e incluye a sectores indígenas, pero ese es otro tema. Si quieres, el 50% debe Arce, que plantea, y esto es lo más interesante de Arce Catacora, el ministro de Economía. De Economía, de lo que sería de Hacienda acá, y que en el futuro será, y posiblemente es el candidato, porque posiblemente todavía no hay una definición absolutamente sobre esto, tiene una visión que hace que Bolivia sea distinta a Venezuela. Y esto es importante. Desde el punto de vista económico, Venezuela tiene un modelo económico absolutamente distinto al boliviano. ¿En qué consistió el modelo de boliviano que encabezó y que fue, en que es artífice Arce? Tenía que ver con el estatismo en sectores estratégicos. No se olviden que se nacionaliza el gas y el petróleo sobre todo, y otras industrias, pero sobre todo en los sectores estratégicos, estatismo. Un acuerdo con los sectores industriales y agroindustriales de Santa Cruz, al principio muy duro, pero que finalmente llega a una paz más o menos en el 2006 aproximadamente. Y tercero, un acuerdo con los empresarios y con... no se olviden que Bolivia es una de las economías informales más importantes de América Latina, un dejar hacer y dejar pasar respecto a la economía informal. Ahora, ese modelo económico es el que permitió que Bolivia fuera uno de los países que más crezca en América Latina. ¿Por qué el modelo estatista? Que me quiero quedar ahí. Usted dice hay tres pilares. El modelo estatista, por una parte, de sectores estratégicos. No, es que se me ocurrió otra cosa. Yo a veces pienso mucho. Pero por favor, adelante. Estaba pensando en el proyecto que se discute hoy día en el Parlamento respecto de, aquí en Chile, ¿no? De que las Fuerzas Armadas custodien infraestructura crítica. Entonces uno dice, bueno, efectivamente hay sectores que son estratégicos para un país, que son parte de la seguridad nacional, y que en el caso de Bolivia lo entendieron como deben ser sectores controlados parcial o totalmente por el Estado, básicamente. En Chile no es así. No, no es posible, constitucionalmente no es posible. Entonces hoy día los agentes de seguridad del Estado aparecen custodiando infraestructura que sí es importante, como el agua, por ejemplo, o la red eléctrica, pero que al final del día son estructuras privadas. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, es un análisis que tiene que ver con otro tema. Quería ir al tema de por qué el estatismo funciona en Bolivia y no en Venezuela, porque el presidente Chávez también lanzó una política estatista de PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, y hoy día PDVSA está sin inversión, sin profesionales, y finalmente terminó desmantelando el corazón de la economía venezolana. No fue el caso de Bolivia, claro, ¿no? Porque el sentido fue distinto, no fue la usurpación de los recursos de las empresas estatales, que ya eran estatales en Venezuela antes de la asunción de Chávez, y que sirvió más bien para incentivar a ciertos sectores, no de la economía, sino de la sociedad, con los cuales hubo una componenda entre el gobierno de Chávez sobre todo, y que permitieron crear esta clase bolivariana, esta burguesía bolivariana. En el caso boliviano, esos excedentes de las industrias estatizadas, sobre todo sirvieron para transferir y hacer transferencias a sectores que generalmente habían sido los sectores más bien rentistas de la sociedad. O sea, te estoy hablando de gran parte de la sociedad que recibe del Estado algún tipo de beneficio o subsidio. Claro. Hay muchísimos subsidios y beneficios, algunos muy parecidos, algunos muy exitosos. Claro. Por ejemplo, el subsidio a los mayores de 60 años, que ya tiene varios años, incluso antes de Evo Morales. Algo que pone Evo Morales, que es un subsidio a todos los niños, a todas las familias cuyos niños vayan a la escuela. Es una forma de incentivar y evitar el ausentismo. En fin, una serie de transferencias que se hacen desde ese sector. Y segundo, Morales aprovecha, no olvidemos esto, y no hay que olvidarlo porque ocurrió en toda América Latina, la década más próspera que hubo, y en la cual se duplicaron o triplicaron los precios de todas las materias primas que tenía Bolivia. Y pudo fructar un poquito de eso. Me gustaría preguntarle, antes de cerrar, bueno, no hay consenso respecto del nombre de Arce, no hay un alineamiento total a estas alturas del MAS respecto de que sea el mejor candidato y genere una suerte de acuerdo transversal de que todos tienen que pararse detrás de él. ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que en el movimiento
el movimiento al socialismo, que tiene varias vertientes, tuvo unas reuniones previas, para no entrar en la historia larga, pero en la historia corta hubo varias reuniones previas en las cuales plantean que un joven dirigente cocalero, digamos el sucesor, el Andrónico Rodríguez, Andrónico Rodríguez, junto al ex canciller Choquehuanca, iban a ser la fórmula que debería representar, representando de distintas maneras, de distintas perspectivas, a dos mundos indígenas, ambos eran del mundo indígena. Hay una reunión la semana pasada en Buenos Aires en la cual Evo Morales decide tomar otra decisión, y en la cual es una decisión arriesgada, pero lo que se plantea es: tengamos a alguien del mundo blanco, del mundo de la ciudad, del mundo del éxito económico, y alguien del mundo indígena que represente lo que el sentido más bien cultural, telúrico de lo que fue el gobierno en estos últimos 14 años. Y ahí surge la fórmula Choquehuanca. Eso no cae bien en ciertos sectores. Ya el MAS de por sí venía dividido. No se olviden que el MAS en este momento tiene mayoría en el Congreso, un Congreso que hoy es 22 de enero, debería haberse renovado. O sea, este es un día muy importante para Bolivia, porque este es el día, es lo que acá sería el 11 de marzo, o sea, el cambio presidencial debería haber sido hoy día. Bueno, pero pasó todo lo que pasó, y lo que tuvo que hacer el Congreso de emergencia es extender de una manera el periodo decreto, de la actual presidenta hasta las elecciones del 3 de mayo. En ese escenario, con mayoría en el Parlamento, estos movimientos sociales que siempre han sido muy complejos, Evo Morales siempre logró dominar esos movimientos sociales con una palabra que era la unidad detrás de él. No estando esa posibilidad, entonces la división se hizo más presente. Y segundo, y esto es muy importante, hay una derrota política enorme del MAS. No es un partido en el cual esté solamente en esta discusión política, sino que proviene de una derrota política, quizás una de las más profundas dentro de lo que es el movimiento popular y de izquierda boliviano, desde 1982 y 85, que fue el gobierno de Siles Suazo en retorno a la democracia, que terminó de muy mala manera, que no se recuperó hasta Evo Morales, fueron muchos años de eso. Estamos en una situación similar. Y tercero, en cualquier caso, es poco probable que una fórmula del MAS, a pesar de que puedan ganar en primera vuelta, lo haga en segunda vuelta. La única opción que tiene, y es muy improbable, es que ganen en primera vuelta, o sea, que tengan más del 50% de los votos o más de 10 puntos de diferencia. Tenemos que cerrar, pero vámonos a la oposición cortito. Yo sé que la sala de elección están con los pelos de punta, pero para cerrar bien el tema, la oposición va dividida Mesa-Camacho. Mesa, Camacho, Quiroga, Doria Medina. ¿Por qué no suma el lineal? Sí, es un tema porque tiene la gran oportunidad de recuperar el gobierno después de cuantísimo tiempo de gobierno en manos del movimiento del MAS, y en vez de sumar fuerza, van a dividir las fuerzas, o estratégicamente en términos electorales funciona. No, yo creo que hay todo el mundo está sorprendido de la forma en la cual se ha dividido, ni siquiera en 2, sino en 5 partes. Hay dos temas importantes: la angurria de poder, de creer que esto podía ocurrir. No se olvide que cuando Carlos Mesa va a la elección pasada, era más que el candidato de unidad, era el candidato sobre el cual era la posibilidad muy lejana de que derrote Evo Morales. Una vez que eso ya ocurrió, que esa derrota ya ocurrió, entonces vemos el surgimiento de distintos sectores y sobre todo, y esto es lo más importante, de dirigentes nuevos que son producto de las movilizaciones de noviembre. Estamos hablando sobre todo de Camacho, de un líder cruceño, más bien tirado, escorado a la derecha, populista en todo el sentido de la palabra, y otro líder potosino, que juntos, Pumari, que juntos podrían ser una fórmula ganadora. Hablábamos hace un tiempo acá que entre ellos habían peleado por una grabación en la cual uno acusaba al otro de pedir coima. Bueno, esa pelea se terminó en función a las posibilidades de poder que tienen, y es seguramente la fórmula que puede salir segunda en la elección. Estamos hablando de que en primera vuelta gane la fórmula del MAS, sea cual sea, una vez que se resuelva este conflicto entre Arce y Choquehuanca y lo que pasa en Bolivia. Y por otro lado gane Camacho Pumari y después las otras fuerzas políticas, y en una segunda vuelta se una toda la oposición. Esa es la posibilidad más cierta el 3 de mayo, bueno, y mayo y después junio. Y después la segunda vuelta eventualmente en junio. Sí, estamos pensando que esa va a ser la posibilidad, a no ser que hubiera alguna sorpresa el 3 de mayo, cosa poco probable. Don Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ojalá haya quedado claro en la casa también, pero nosotros al menos nos esperemos que sí. Que esté muy bien, chao.